pero con el mismo ánimo de siempre. Y ahora tenemos, bueno, a Mamela Fialo, ¿verdad?, que es nuestra octava expositora. Voy a leer, como siempre, una breve reseña de ella y luego vamos a dar inicio a la charla. Ustedes ya saben las reglas, ¿cierto?, de esto, y finalmente pueden hacer sus preguntas, levantar la mano para interactuar con nuestra expositora, ¿ya? Bueno, ella es una columnista en el Pan Am Post, cofundadora del Partido Libertario Cubano, investigadora de política y género para la Fundación Libre de Argentina y vocal del Movimiento Libres de Ecuador. Sin duda vamos a tener una charla bastante buena, ¿cierto?, con harto material para el análisis que nosotros tenemos que hacer con todo lo que estamos viviendo. Así que te dejamos el espacio. Muchas gracias por estar acá y bienvenida a esta charla para las Juventudes Libertarias. Adelante con tu exposición. Bueno, buenas tardes, gracias por el cambio de horario y sobre todo por este espacio, y felicitaciones a quienes participan, porque realmente si están aquí es porque son una juventud inquieta, porque tienen una noción de justicia y de verdad que se destaca por encima de la masa, que anhela la igualdad por encima del bienestar. ¿Por qué esta palabra tan aguda? Ustedes pudieron ver, o sea, desde toda la humildad agradezco la oportunidad, porque que yo les diga lo que pasa en su país sonaría inaudito, pero en realidad es importante ver desde la óptica internacional. Como comentaron hace un ratito, yo soy columnista internacional y yo venía cubriendo lo que pasa en Chile y me criticaron muchísimo porque no soy chilena, porque no estoy en Chile. Así que fui con mi mochila y me metí a la Plaza Baquedano. Y comienzo con el nombre de esa plaza porque vivimos en tiempos realmente orwellianos, donde la plaza pasó a llamarse Dignidad y donde llaman dignidad a depender del Estado. Por eso digo que felicito a la juventud libertaria, porque busca verdad y verdadera justicia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nuestra contraparte llama dignidad a dependencia y nosotros estamos en un tiempo histórico, político, donde nos quieren convencer que el anhelo del ser humano es parasitar a los demás, es tener un amo en forma del Estado y es odiar al que tiene y exigir expropiar. Como mencionaron hace un ratito, yo soy cofundadora del Partido Libertario Cubano precisamente porque yo veo al socialismo como lo que es, un cáncer que está haciendo metástasis. Entonces, yo decidí, como parte de mi trabajo, como mi misión, como libertaria, atacar al mal de raíz. Y qué mejor que Cuba. Sabrán la mayoría, y si no, les comento, en Cuba solo es legal el Partido Comunista, de modo que cualquier otra acción política, ni se diga un partido, es ilegal. Entonces, todo el trabajo de nuestros activistas es clandestino, es perseguido, tenemos presos ya en calabozo hace 3 años, tenemos un promedio de detenciones cada 2 semanas y realmente todo lo que hacemos es sumamente difícil, y hablo en plural porque desde mis posibilidades ayudo, damos talleres clandestinos, forjamos una biblioteca. Si conocen el trabajo de Jesús Huerta de Soto, que es un héroe para mí, nos donó 3 cajas de libros e hicimos llegar. Porque justamente en Cuba hay libros prohibidos y uno de ellos es La rebelión en la granja de George Orwell. Y hago hincapié en este autor, ya se cansará la gente que ha visto mis presentaciones, lo menciono siempre, porque justamente vivimos en una era donde se nos vende mentira como verdad. Y eso en Chile se ve de forma clara, por 3ª vez lo menciono, llamando dignidad a la dependencia. Entonces realmente quienes promovemos la libertad tenemos una tarea triple, que es la cultural, que comienza en la lengua, la política, que es exigiendo ser libres, y la tercera en materia de difusión, que bueno, va de la mano con la primera y la segunda. Estamos en un momento histórico donde la libertad en todas sus formas está siendo limitada precisamente porque se persigue el discurso. Y esta frase me parece fundamental que la sepan si no la conocen ya, de Karl Marx, padre del socialismo científico, que decía: en la sociedad burguesa, que es la que supuestamente vivimos hoy en día, el pasado domina el presente, es decir, somos herederos de una cultura, mientras que en la sociedad marxista
el presente domina el pasado, es decir, nosotros, con la suprema arrogancia de creer saber lo que es mejor para los demás, vamos a decir cómo sucedió la historia. Y en ese sentido va muy de la mano la lucha indigenista. Y en ese sentido, yo como ecuatoriana de nacimiento, les puedo contar, si es que no lo vieron ya, lo que empezó en Chile a mediados de octubre, en Ecuador ya estaba pasando desde los primeros días. De hecho, en Ecuador hubo un proceso de pacificación el 13 de octubre, cuando en Chile todavía no hubo el estallido. Precisamente porque en Chile, por ejemplo, el tema de los mapuches es más rural, mientras que en Ecuador el tema indigenista está mucho más atravesado, digamos, incluso en las grandes ciudades. Y esto es sumamente importante porque es un proceso político, ideológico, sumamente profundo, en el cual está atacado todo nuestro ideario porque es colectivista en esencia. Y nosotros que promovemos los derechos individuales debemos tener mucho cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque llevan la lucha de clases del socialismo, de burgués y proletario, a indígena y blanco, y en Estados Unidos negro y blanco, y así. Sobre todo el problema en este sentido es, y hago hincapié nuevamente en George Orwell, hablaba mucho de, no sé si leyeron el libro, vieron la película, estos días de cuarentena recomiendo mucho ver la película precisamente porque tenemos mucho tiempo en casa, pero recordarán, si es que leyeron la obra, que siempre estaban en guerra y no importaba contra quién era la guerra, precisamente porque lo importante era que la guerra no termine. Y en este sentido, la lucha de clases transversalizada está en guerra perpetua y nunca se gana. Mediante el feminismo, hombre y mujer, mediante el indigenismo, blanco e indígena, mediante el socialismo, empresario, empleado, burgués, proletario. Vivimos en una era donde no se busca la paz, sino donde hay una olimpiada de opresión. Y en ese sentido, perdón sus concepciones históricas, pero me encanta la obra de Isabel Allende justamente que hace hincapié en Inés del alma mía, que en ese sentido justamente Chile tiene a doña Inés, que fue una conquistadora, una mujer, que fue una heroína, que justamente cruzó el continente con una misión, detuvo una invasión como fue la incaica, que esto a su vez quiebra el mito del noble salvaje, que tan propugnado es, precisamente porque ella frenó una invasión inca. Y tanto que se habla de colonialismo y tal, y poco se dice que los incas se extendieron desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y por supuesto por Chile. Tanto es así que en Chile, igual que en Ecuador, todavía se dicen palabras como guagua, que justamente viene del quichua, se dice guata también. Entonces son términos que están en nuestra cultura precisamente porque son parte de ella. Entonces realmente permitir estas falsas disyuntivas, estas falsas dicotomías, estas contraposiciones, estas enemistades, es falso. Entonces realmente es nuestra labor y nuestro deber exponernos a esto y enfrentarlo. No sé cuál sea su concepción política, pero a mí me gusta mucho decir, la izquierda se sustenta en derechos, la derecha se sustenta en deberes, precisamente porque una gama política depende del otro, mientras que el otro lado tiene más responsabilidad personal. Entonces ahí hay una gran diferencia y precisamente en el unideario hay una infantilización súper importante del ser humano, precisamente que depende del otro, mientras que del otro lado se asume la identidad de adulto, de ser uno gestor, actor y protagonista de sus actos y de su aporte a la sociedad. Perdón, veo que me están escribiendo, no sé si son ustedes, permítanme un momento. ¿Qué dicen? Ya, perdón, que tengo trabado el teclado. Ya, discúlpenme. Ya. Entonces, en ese sentido, bueno, ya, por eso digo, no sé, porque muchas veces hay, dentro de lo que es la filosofía libertaria, hay distintas corrientes.
Está lo que Rothbard llamaba el libertario modal, y tanto es así que él construye junto a Lew Rockwell, que todavía vive, recomiendo muchísimo su obra, que justamente marca tendencias entre lo que es el modal, precisamente que se suma tendencias, y el palio, que más bien rescata viejos valores, por así decirlo. Entonces, en ese sentido es una estructura que no está sujeta a los tiempos, sino que más bien su firmeza está en hacer prevalecer valores eternos, por decirlo románticamente. Así que desde el Partido Libertario Chileno, no sé completamente cuál sea su adhesión, y me parece súper interesante que me inviten y agradezco justamente porque les presento una forma de llegar a las ideas. Y yo como individuo, por ejemplo, como dije anteriormente, cofundé junto a mi socio de Estados Unidos, Zach Foster, que es activo en el Partido Libertario de Estados Unidos, justamente porque hay una gran falencia, y me parece súper importante porque si solo nos arrojamos flores y no hacemos autocrítica, nosotros como libertarios promovemos la solidaridad privada. Y me parece fundamental que lleguemos a quienes más nos necesitan, como son los perseguidos políticos en regímenes totalitarios como es el comunista cubano. Entonces, en ese sentido, bienvenidos a hacer coaliciones. He visto que justamente han hecho el anterior fin de semana. Diego participó de un panel que hicimos, representó a Chile y lo hizo muy bien. De hecho, me encantó precisamente porque habló del tema chileno, de lo que fue octubre, de cómo se han adoptado distintas formas de, se llama guerra molecular, precisamente cómo se ha tomado a colectivos para generar estas fragmentaciones sociales. Entonces, en ese sentido, aplaudo la labor del Partido Libertario Chileno y me parece súper importante que esa voz esté presente, y me mandó la bandera hermosa que estuvieron en febrero, la primera coalición política que se enfrentó en la Plaza Baquedano diciendo yo rechazo. Y confluyo estas ideas en el sentido que es súper importante estar presentes, es súper importante enfrentar un totalitarismo mientras está creciendo, y el tema totalitarismo es sumamente importante porque el término dictadura se usa muy a la ligera, el término tiranía se usa muy a la ligera, pero cuando se habla de totalitarismo, lo que nos dice la palabra es que abarca todo. Y lo que estamos viendo en Chile desde octubre es una guerra contra el presente, es una guerra contra el pasado, es una guerra contra la economía, es una guerra contra la política, es una guerra contra la lengua. Por eso es tan importante. Bueno, yo además soy profesora de castellano y de inglés, entonces por eso hago mucho hincapié. Y bueno, y menciono el tema de profesor porque yo en el Pan Am Post publiqué una nota de Chile donde acorde mayor era la intervención del Estado en la educación, mayor era el adoctrinamiento comunista. Y esto la ministra de Educación actual lo expuso públicamente, está súper bien fundamentado con estadísticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que como jóvenes deben y debemos, aunque yo quizás no soy tan joven, debemos realmente ahondar en ese espíritu rebelde de la juventud que existe y que está siendo mal canalizado hacia la destrucción en lugar de ser encaminado hacia la elaboración de algo realmente positivo. Y por eso es tan importante que ganemos la batalla de las ideas. Y por eso es tan importante que rescatemos la lengua y rescatemos a nuestros héroes. Por ejemplo, ya digo, las feministas chilenas vimos realmente lo destructor que fue su presencia destructora, el tema del terrorismo sexual que vieron, no sé si habrán visto los actos que hicieron, y en ese sentido hay mucha tensión quizás entre los libertarios por un tema de dialéctica quizás, de abordaje de las ideas. Pero realmente si uno protege la propiedad privada, nada es más privado que la intimidad. Y llevar la intimidad al fuero público, lejos de ser libertario, es la socialización del cuerpo. Entonces nosotros como libertarios defendemos la libertad en todas sus formas. Y claro, uno es libre de elegir, pero uno no es libre de transgredir al otro. Porque justamente la libertad termina cuando agrede al otro.
más si hay niños presentes, como dicen tan cómicamente en Los Simpsons, que alguien piense en los niños, porque realmente, o sea, no podemos confundir los términos, y un gran argentino decía precisamente es civilización o barbarie. Y nosotros como especie nos hemos perpetuado, nos hemos cuidado, hemos vivido más y mejor precisamente gracias a la higiene. Y si exponemos a lo más íntimo de nuestros cuerpos, lo más delicado de nuestros cuerpos, al fuero público, a la bacteria, realmente no estamos hablando de preservación, no estamos hablando de respeto. Por eso es tan importante utilizar los términos adecuados y en ese sentido entender que no es libertad, es socialización del cuerpo. Entonces y quienes exacerban estos actos, quienes los llevan al fuero público, saben muy bien por qué lo hacen, precisamente porque lo que están haciendo es moviendo un eje cultural. Y a mí me gusta mucho representarlo gráficamente, aunque lo haga con las manos, no con una presentación gráfica per se. Históricamente el símbolo de la mujer ha sido el espejo y la cruz, porque la mujer es custodia de la moral y la belleza, y en ese sentido el feminismo ha sido muy útil para subvertir términos. La instrumentalización del feminismo por parte del socialismo es justamente lograr que la mujer, que es custodia de la moral y la belleza, se vuelva destructora de ambas. Vemos hoy en el feminismo la exacerbación de la fealdad y de la amoralidad, y eso cumple un fin estratégico, ideológico y político. ¿Por qué? Porque la lengua es materna, precisamente porque la mujer como madre es la que transmite, la que da el ejemplo, la que guía. Entonces la subversión de la mujer tiene un fin claro, y lo vemos en las marchas de Chile desde octubre e incluso antes, y ustedes saben muy bien que este himno del macho opresor, de Estado opresor, es un macho violador. Y en ese sentido hago hincapié nuevamente en Orwell, porque él nos dice esta importancia de los opuestos de la neolengua. Nos hablan de que el Estado opresor es un macho violador, pero exigen más Estado. Entonces no es un movimiento a base de lógica, sino a base de emocionalidad, de tal forma que no importa qué dicen, sino cuán fuerte lo dicen. Entonces, en ese sentido, realmente se van a hartar de que mencione tanto a Orwell, pero realmente lo que él dejó fue un manual de advertencia. George Orwell fue socialista, trotskista, él luchó en la Guerra Civil Española y tal como le pasó a Trotsky, quien fue amante de Frida Kahlo, fueron a los stalinistas a perseguir a los trotskistas y George Orwell tenía un precio en su cabeza. Entonces, cuando él vio lo que era el socialismo y cómo se devora a sí mismo, valga la rima y el flow, perdón, soy un poco payaso, hay que quebrar un poco con la seriedad, pero en realidad también es un recurso. ¿Qué cosa? Excelente. Pero es que en realidad también es un recurso neumotécnico para que quede. Perdón. Entonces, realmente es sumamente importante entender que estas ideologías no se basan en la evidencia, porque la evidencia demuestra que una vez tras otra el socialismo fracasa. Y lamento no haberte traído una cacerola a mi presentación, porque el cacerolazo comienza en Chile con las amas de casa, porque en el tiempo de Allende no había comida y lo que sonaba era la cacerola vacía. Y por eso la importancia de la mujer en el activismo, porque la mujer es la custodia, porque la mujer es la que dirige el lenguaje. Entonces, en ese sentido, no es que yo propugno un verdadero feminismo, al contrario, yo creo que el feminismo es de la feminidad, lo que el socialismo es de la sociedad, su destrucción. Entonces, hago hincapié en la relevancia del rol en el discurso. Entonces, justamente fue tan poderoso la presencia femenina en estas iniciativas, en este ruido, y cómo en la era contemporánea, en la posmodernidad, se habla mucho de la resignificación, es decir, tomar un símbolo y convertirlo en su opuesto. La cacerola que representó el hambre que se sufre bajo el socialismo, desde octubre se volvió otra cosa.
la izquierda resignificó la cacerola. Y me encanta dar este ejemplo porque es un ejemplo que llega a casa. Porque ¿qué más de casa que la ama de casa? Entonces, en ese sentido, realmente es muy importante entender las herramientas de la izquierda en el discurso y entender también nuestra debilidad en el discurso, que es sumamente importante, porque nosotros, y engloba a los aquí presentes, somos sumamente racionales. A mí me gusta mucho hacer hincapié en lo siguiente, que es el ser humano, dentro de su evolución, tiene un distintivo de las demás especies, que es justamente en la parte frontal. Yo que tengo una frente prominente, lo puedo graficar, en nuestro neocórtex está justamente las dos partes más esenciales de nuestra humanidad, que son la empatía y la lógica. Y muchas veces se antagonizan. Y en realidad nosotros debemos fortalecer muchísimo la empatía porque está muy ausente en nuestro discurso. La izquierda es sumamente astuta. La izquierda te vende maravillas, pero nunca cumple. Y no importa que cumpla, importa que ofrezca. Entonces, en ese sentido, la izquierda es súper sensible y la derecha es súper sensata. Pero ¿qué pasa cuando una persona se guía únicamente por la lógica? ¿Cómo llega al otro? Incluso en el cortejo, cuando estás con otra persona, no te seduce la otra persona, salvo que seas sapio sexual, que existe, que te mueve los botones la inteligencia de una persona, pero no es la primera forma en la que llegas a alguien. O sea, justamente por eso son los bombones, las flores y demás, porque los estímulos son otros. ¿Ya? Entonces, perdón que use ejemplos un poco banales, pero me parece súper importante y recién en una presentación di el ejemplo de una mujer que yo admiro muchísimo. En el 2015 hubo una conferencia que se tituló El rol de la mujer en las ideas de la libertad y habló Mae Montaño, pueden buscarla, Mae, una mujer negra del Ecuador, guapísima, que nació en la peor pobreza, hija de madre soltera, toda la tragedia junta, y dijo: nadie es menos libre que el que no elige cuándo poder comer. Y en ese sentido, los libertarios estamos a años luz de llegar al que más necesita, porque solemos ser muy academicistas, porque no llegamos al que más tiene, y porque muchas veces nos encerramos en disputas ideológicas, intelectuales, que nos desgastan. Entonces, no es que yo vengo a bajarles la autoestima, al contrario, vengo a darles un sacudón y decir: oigan, es momento. Entonces, Mae Montaño, me gusta mucho usar este ejemplo porque ella dijo: donde yo vivía no llegaba alcantarillado, no llegaba asfaltado, pero llegaba a la izquierda. Precisamente porque dentro de la juventud, todos sabemos que hay algo que está mal en la sociedad, ¿ya? Pero a ellos les guía netamente la sensibilidad. Entonces hay jóvenes idealizados que tienen todas las ganas de hacer las cosas y obviamente también tienen la panza llena y no son gente, muchas veces no son gente que trabaja, entonces tienen tiempo de sobra para ir a esos lugares y eso es algo que nos pasa a nosotros tristemente, que no podemos, y llegan a las comunidades. Nosotros no llegamos a las comunidades y es hora que suceda, porque hay otra cosa. En Hispanoamérica, que tenemos un ideario sociocultural mucho más tradicionalista, digamos, la mayoría de las personas, sobre todo en el campo, y en ese sentido el agro chileno es un gran campo, valga la redundancia, para explotar, comparten muchos de nuestros valores, muchísimos de nuestros valores. Entonces hay mucho campo, renuevo la palabra, hay mucho campo para explotar en lo ideológico, porque es gente que piensa como uno, solo que por ahí no ha llegado la persona adecuada para decírselo o para captarlo. Entonces nosotros tenemos la evidencia a nuestro favor 100%, pero nos falta conectar con el otro. Nos falta potenciar la empatía, porque en realidad nosotros somos más empáticos. Somos tan empáticos que vemos al otro como igual. Precisamente la diferencia entre la compasión y la empatía es que la compasión dice: ay, pobrecito, es que solito no puede, entonces necesitamos un estado grandotototote, ¿ya? En cambio, la empatía dice: yo sé que tú eres tan capaz como yo,
de salir adelante. Entonces tú anímate a salir adelante porque tú puedes. Y en ese sentido, el indigenismo, que está tan entrelazado con el socialismo, es una herramienta social fundamental para bajar el autoestima de la gente. Porque tú, mestizo, vienes del español violador y del pobre indígena que nada pudo hacer. Entonces tú vienes de lo peor de este continente y del viejo continente. Y es tan útil para quienes ostentan el poder esta ideología. Yo estuve aquí, Quito es una de las pocas capitales de América que festeja la fundación española, o festejaba hasta que el socialismo llegó al poder. Y yo hice un cartel enorme cuando fuimos a celebrar y dije, el Estado te quiere avergonzado de tu origen, porque le sirve que estés doblegado. Incluso físicamente, ¿cómo anda una persona orgullosa? ¿Y cómo anda una persona avergonzada? ¿Y cómo vota una persona humillada? O sea, realmente nuestra actitud dice mucho de nuestros valores, de cómo nos sentimos. ¿Y cómo anda un esclavo? ¿No es cierto? Entonces, justamente, no vas a querer ser libre si tú te crees tan poca cosa. De hecho, yo enfrenté a varios de ahí, que eran así, tenían una fisonomía muy parecida a la mía, y les decía, ¿y tus ancestros quiénes fueron? Violadores. Y le digo, qué pena que esos hayan sido tus parientes, porque realmente... Entonces, es súper útil para el poder. Entonces, bueno, yo no digo, o sea, idealmente sí, estar orgulloso de tu origen, si es que lo conocen, por ahí no lo conocen. En ese sentido, también el individualismo que propugna en la filosofía libertaria también te dice, mira, yo no elegí de dónde vengo, yo no sé quién es, yo soy yo y punto. Que también es otra alternativa, porque hay gente por ahí, no solo en su historia nacional o familiar, hay gente que es huérfana, hay gente que es adoptada o lo que fuere, y realmente es gente que se construyó a sí misma. Entonces realmente en el abanico libertario hay esas alternativas. Lo que no hay es colectivismo de decir yo tengo culpa porque mis ojos son de tal color, porque mi cabello es de tal giro o por lo que fuere. Entonces yo misma desde la lengua me gusta mucho hacer hincapié en el hecho de cambiar de la mejor forma. El mejor ejemplo a mi criterio es decir, no soy pobre si no estoy pobre. Entonces, en ese sentido, ya cambiar la noción de movilidad social, ya desde la palabra, porque de lo contrario nos estanca. Porque si yo soy pobre, yo moriré pobre, ¿ya? Y otra cosa, el rico, de hecho en Estados Unidos me parece que el 90% de las empresas heredadas quiebran, no me acuerdo, puede ser entre 70 y 90, pero es un número bastante alto, que es súper importante. La riqueza no es una garantía, también se pierde. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de esta idea de movilidad social, no es solo para arriba, también puede ser para abajo, porque justamente requiere un cuidado. Entonces, en ese sentido, retomando el tema inicial que es octubre, yo fui personalmente, me metí a la plaza, fui en carro con unos amigos, un amigo venezolano que escapó del socialismo y fue a una tierra tan libre y próspera como Chile y se encontró con este desastre. Vamos en el carro y no nos querían dejar entrar. Entonces es súper importante también desenmascarar quién es esa gente, cómo actúa y lo violentos que son, porque lo son. Y de hecho me regalaron un pañuelito negro, una bandana, porque como son tan colectivistas, como actúan como pandilla, si no tenías los colores adecuados, si no estabas tapado, no formas parte y eres un peligro. Entonces, en ese sentido, yo aplaudo nuevamente al Partido Libertario Chileno que fue con su banderón y se enfrentó a esa jauría de salvajes, y disculpen por decirlo con frontalidad, porque lo son. Precisamente por cómo actúan. Y en ese sentido me dio una pena suprema ver locales en el centro de Santiago que decía, por favor, ya no nos saquen, por favor. Y la vergüenza de decir, estamos con ustedes, por miedo. Entonces, en ese sentido, me gustaría realmente afirmarles que no es un mal únicamente de Chile. Como les digo, empezó en Ecuador, llegó hasta Colombia y tristemente estamos viendo que está presente en
en Estados Unidos. De hecho, en las protestas de Black Lives Matter se ven banderas mapuches. También se ven banderas sandinistas. Si no están al tanto, el movimiento sandinista es un movimiento socialista de Nicaragua que sigue en el poder y que nadie dice nada. Y de hecho, solo desde abril del 2018 hasta abril del 2019, el régimen sandinista de Nicaragua mató a 600 activistas. Y Black Lives Matter dice luchar contra la represión policial, pero tienen adherentes del sandinismo. Y no sé si están al tanto, hago este pequeño paréntesis precisamente para que entiendan que esto es algo continental y mundial. Una de las 3 fundadoras de Black Lives Matter le entregó una placa conmemorativa, un premio a Nicolás Maduro. Fue auditora internacional en las elecciones parlamentarias y este es un movimiento que dice luchar contra la represión policial y apoya al Nicolás Maduro que masacra a los opositores. Y último dato sobre esto, llamó contrarrevolucionaria a la oposición venezolana. 5 millones de exiliados son contrarrevolucionarios. Entonces realmente otra cosa muy importante, el término contrarrevolucionario es muy aplicado en la tiranía comunista. Y yo digo tiranía y en este tema me disculparán, pero yo no la llamo dictadura, porque dictadura, y en Chile lo saben mejor que yo, es un término que surge desde la antigua Roma, donde la fuerza militar toma el poder por un tiempo determinado y cuando termina su misión la suelta. La dictadura tiene un tiempo definido, tiene una forma definida. Desde luego no es la mejor forma, pero no es eterna. Y Chile lo demostró. Mientras que la tiranía llega mediante la democracia y se eterniza en el poder. Anteayer participé en un debate y mi contertulio me dijo, ¿qué opinas sobre la democracia? Para deslegitimar mis argumentos. Entonces yo le dije, la democracia es una gran herramienta en cuanto permite la libertad de expresión, en cuanto permite el ejercicio cívico. El problema es cuando se vuelve una tiranía de la mayoría. El problema es cuando se limita a la democracia representativa y limita tu rol ciudadano a meramente votar. Y quedas a merced de lo que pasa en el Parlamento. Y en Chile tristemente se está viendo cómo el Parlamento se abroga poderes que no le corresponden. Lamentablemente se ve en Chile parlamentarios del Partido Comunista. ¿Cómo puede ser que haya siquiera un Partido Comunista? Justamente en Ucrania se prohibió. Bueno, ahora ese es un tema un poco delicado porque ¿se debe prohibir una ideología tóxica? Tal vez no. Porque yo prefiero que se sepa quiénes son a que estén en un sótano escondidos. Pero sí es cuestionable que tengan tanto poder. De hecho, en Ecuador tenemos un presidente llamado Lenin. Y uno sabe que perdió la batalla cultural cuando el primer mandatario tiene el nombre de un genocida. Mucha gente no sabe, pero en el gobierno de Lenin, el soviético, murieron 5 millones de personas solo de hambre. Su gobierno fue muy corto porque murió temprano. De lo contrario, estadísticamente es mucho peor que Stalin. Y perdón que use este ejemplo tan bárbaro, pero me parece súper importante que la gente lo sepa, porque mucha gente no lo sabe. Pero en los primeros años del bolchevismo, que fue el primer gobierno socialista de la humanidad, hubo canibalismo. Porque era tal el hambre en la Unión Soviética que padres empezaron a matar a sus hijos menores para alimentar a los mayores, o bien cuando iban muriendo de hambre y frío, las familias vendían las extremidades de sus familiares para poder comprar comida. De hecho, cuando empezaron a aparecer cuerpos boca abajo, se recortaban rebanadas de nalgas en la calle. Entonces es sumamente importante hablar de lo que ha sido y es el socialismo internacionalista, y es súper importante llamarlo por su nombre. Por ejemplo, el nazismo fue nacionalsocialismo. Y la izquierda se ha valido muchísimo de la abreviación nazi porque no te dice nada del elemento socialista. En cambio, el comunismo es socialismo internacionalista y hoy lo estamos viendo con el nombre del globalismo.
Y para nosotros que defendemos las ideas del libre mercado, es súper importante explicar la diferencia entre globalismo y globalización, porque precisamente es la diferencia entre comunismo y capitalismo. Y a mí me gusta mucho usar ejemplos con la cocina local. Por ejemplo, el chupé de mariscos, que fue lo primero que comí en el mercado de Santiago en el 2011, aunque también me encantó el ceviche de salmón. Entonces, por ejemplo, globalización es poder comer chupé de mariscos en Tokio y poder comer sushi en Santiago. Es decir, que haya naciones, que haya producción nacional y que haya intercambio entre partes. El globalismo, en cambio, es la unificación de las naciones al punto que éstas desaparecen y lo único que hay es potaje frío, si es que lo hay, mientras no se determine que el partido central te expropie y te mate de hambre, como pasó por ejemplo en Ucrania. Cuando la Unión Soviética unifica 15 naciones, no había abasto. Entonces fueron a Ucrania, que era la zona más productiva, para poder alimentar a Asia Central, y como se opusieron a la expropiación los kulaks, que eran la gente de la zona agrícola, les condenaron a trabajar hasta morir de hambre. O sea, podían cosechar pero no podían comer. Entonces realmente la diferencia entre globalización y globalismo es la diferencia entre la supervivencia y la inanición. Entonces, ya digo, hay que realmente cohesionar y hacer confluir justamente lo que nos ha hecho humanos, que es la empatía y la sensatez, ¿no? La sensibilidad y la sensatez, que es precisamente tenemos todos los datos, todas las estadísticas a nuestro favor, pero realmente hay que llegar al corazón de la gente. Y también hay que despertar el terror en la gente, no mediante el terrorismo como hacen nuestros enemigos, sino con un miedo fundado que es real. O sea, yo les puedo dar el ejemplo de Cuba, en el sentido que ahora llaman dignidad a depender del Estado en Chile, precisamente exigiendo, por ejemplo, el tema de salud. Mis activistas del Partido Libertario Cubano, si tienen un problema de salud, se aguantan en su casa por el terror que tienen de tener anestesia en un hospital público y no despertarse. Porque no son pocos los casos que un opositor al régimen entra con anestesia y no sale del hospital. Incluso hay denuncias de opositores que han sido inyectados con HIV. Y en ese sentido el tema de la educación es súper importante porque en Cuba, por ejemplo, es prohibida la educación privada. Y en ese sentido los cristianos tienen un problema muy grave, en particular los testigos de Jehová, que ni siquiera pueden acceder a la universidad porque no juran lealtad a la patria. Y este es un dato súper importante porque poco a poco se va visibilizando que en las UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción de Cuba en los tiempos del Che, ahí tenía a los homosexuales, pero también tenía ahí a los religiosos, porque justamente eran considerados no aptos, porque su primera lealtad no era con la revolución, porque justamente tenían otro sentido de autoridad. Entonces, en ese sentido, y en Chile ha sido muy claro el ataque contra las iglesias, porque han sido tanto evangélicas como católicas, y en ese sentido la insurgencia mapuche o que se viste de mapuche lo lleva haciendo hace meses en el campo, pero ya llegó a la ciudad, quemaron la catedral de Carabineros. Entonces realmente a mi criterio, y me baso en estadísticas, la libertad de culto es el termómetro de la supresión a las demás libertades, y no es casual que en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos la libertad de culto, la libertad de asamblea y la libertad de expresión están a la par, precisamente porque la libertad de culto va de la mano con la libertad de conciencia, porque es lo que tú crees. Si hay un poder lo suficientemente fuerte que te impide decir que crees, entonces estamos en un totalitarismo. Por eso es tan importante el término totalitario. De hecho, yo estuve en Chile en noviembre y me acerqué a una iglesia católica y les dije, me gustaría entrevistar sobre lo que está pasando, y tenían terror. Ningún sacerdote quiso dar declaraciones para mí. Hablé con una organización evangelista
y para poder dar declaraciones tuvieron que hacer una asamblea, estaban juntos y justamente para darse ánimo, para darse fuerza, porque individualmente tenían terror. Entonces, realmente en Chile hay un miedo fundado y yo los invito y los animo realmente, y si puedo elevarles el espíritu, ya digo, hay que ir con fuerza, valentía, pero también entendiendo que el miedo es real, es fundamentado y es latente. Chile ha sido un tesoro para quienes defendemos el libre mercado porque es un ejemplo de que la libertad funciona. Y la libertad o se cuida o se pierde. Entonces realmente ustedes, no quiero ser determinante, pero sí, están en un momento histórico donde tienen una responsabilidad enorme. Tienen toda la historia, la estadística, los números a su favor. De hecho, se los cedo. Yo escribí un artículo que se titula La evidencia desmonta el mito de la desigualdad en Chile. Justamente, de acuerdo al índice Gini, Chile es uno de los países más iguales en cuanto a prosperidad y en oportunidades. Entrevisté a una gran economista por ese tema. Entonces, realmente, el problema es que ahora mucha o gran parte de la juventud chilena no quiere prosperar, ve a la igualdad como meta. Entonces estamos en una era tan mediocre que se quiere ser igual en lugar de querer ser mejor. Y de hecho ya hay países, por ejemplo Australia, que ha sido un ejemplo en muchas cosas, a nivel educativo es lamentable. Ya se habla del Tall Poppy Syndrome, que poppy es una flor roja, donde si un alumno se destaca hay que darle una podadita, porque la importancia es ser igual. Entonces realmente yo creo que hay que apelar a ese espíritu rebelde y de la juventud que hay, existe y que en Chile ha sido canalizado hacia la destrucción. Y ya les digo, para mí la diferencia entre izquierda y derecha es la diferencia entre derechos y deberes. Y nosotros tenemos un deber moral de cuidar lo que nuestros predecesores han logrado y de dejar a nuestros sucesores lo mejor que podamos. Y en ese sentido, muchas veces dentro de las distintas corrientes libertarias hay una escisión entre los que son más hedonistas y los que son más trascendentales, por así decirlo, porque el individualismo, si no se impulsa desde la responsabilidad, se puede degradar en el atomismo que justamente fragmenta a la persona. Entonces, podrán elegir el camino que quieran. Habrán escuchado en estos 45 minutos cuál represento yo y espero les sirva. Perdón si englobé tantas ideas, pero me parece que esto, quiero dejar en claro que esto no es solo en Chile, esto es un movimiento mundial. En la OEA, en la Organización de Estados Americanos, dejaron muy en claro que las brisas bolivarianas, y el término bolivariano es súper importante, porque en el proceso de independencia de las Américas, de la independencia de España, Bolívar no es que dio libertad a las naciones del norte de América, construyó un imperio. Por eso es que Venezuela, Colombia y Ecuador tenemos la misma bandera. Por eso es que en Ecuador no se celebra la independencia porque nunca la hubo. Pasamos a ser parte de otro imperio. Entonces, en ese sentido, la brisa bolivariana no es solo el proceso del socialismo del siglo XXI. El proyecto de la patria grande no es más que globalismo, no es más que la eliminación de las naciones, de la identidad y de la prosperidad. Es un movimiento de control total. Y por eso creo que es súper importante, y lo digo por tercera vez, hablar de totalitarismo, porque este movimiento totalitario está dominando la cultura, la lengua, el pasado y el presente. Entonces nuestro deber moral, bueno, no quiero ser dogmática, pero realmente quiero impulsarlos a entender que nosotros somos herederos de un gran legado y que de nosotros depende tener un futuro libre en todo sentido, porque si esta gente llega a tomar el poder, olvídense no solo de sus bienes económicos, olvídense de su libertad de expresión, que a mi criterio es mucho más valiosa, porque lo material viene y se va. Y en ese sentido hay una falsa disyuntiva que quienes defendemos el libre mercado somos materialistas. Al contrario, Ronald Reagan lo dijo muy bien cuando cayó el muro de Berlín. Los socialistas creen que con tener tu panza llena con frijoles y tocino alcanza.
frijoles y tocino tienen los presos, tienen techo y comida, y eso es lo que te ofrece la izquierda, techo y comida, a cambio de tu libertad. Trotsky lo dijo muy en claro, que fue líder del Ejército Rojo. En el capitalismo, el que no trabaja no comerá. En el socialismo, el que no obedece no comerá. Por eso, lo que nosotros defendemos, estos valores, trascienden la economía, y en eso hay que hacer un mea culpa en Chile. El enfoque economicista hizo perder la batalla cultural. No podemos limitarnos a lo económico, de lo contrario caemos en la falacia de los marxistas que son materialistas. Nosotros defendemos lo mejor del ser humano, y por eso en la dicotomía izquierda-derecha para mí se limita a algo mucho más fundamental. Está la gente que cree que el humano es la destrucción del planeta y la gente que cree que el humano es la salvación del planeta. Nosotros somos gente que cree en la innovación. Nosotros somos gente que cree que cómo y dónde naciste no determina tu destino, sino que tú eres capaz de lo que sea. Mientras que del otro lado está la gente que cree que viene de la nada, que es lo peor que existe, que debe extinguirse, que todo lo creado debe destruirse, y como somos tan poca cosa debemos ser subordinados porque solitos somos incapaces. Entonces realmente desde esta empatía que yo abogo, que yo defiendo, está realmente en decir, tú vales como individuo, y como yo creo que tú vales, yo creo que tú salgas adelante, y yo creo que tú eres suficiente para gobernarte a ti mismo y no necesitas pedirle permiso a papá Estado. Y en ese sentido, cuando nos dicen el Estado opresor es un macho violador, entonces quitémosle poder al Estado. Entonces realmente en ese sentido aprovechemos las consignas que ya existen, apelemos a esa sensibilidad, apelemos a esa inseguridad que existe, que hoy en día llaman inseguridad a la criminalidad. No, inseguridad es temor. Inseguridad es creer que no eres capaz. Y nosotros nuevamente tenemos los recursos para explicar lo contrario. Chile es un país que salió adelante con las ideas adecuadas, con las medidas adecuadas, y si ya pudo hacerlo una vez, podrá hacerlo nuevamente, pero necesita gente que tiene fe en sí misma, en su nación y en un sistema que funciona. Pero lo que falta es justamente llegar a la gente. Con la evidencia no basta. Si bien dato mata relato, como dicen, se desploma si no hay oídos que escuchen. Así que mejoremos el discurso, lleguemos al otro y saquemos lo mejor de nosotros mismos para sacar lo mejor en el otro. Porque quien predica y no practica no hace nada. Así que realmente debemos ser nosotros los mejores gestores de los cambios que queremos buscar, rescatando lo mejor del pasado para crear un mejor porvenir. Eso es todo por ahí. Muy motivantes tus palabras, Mamela. En verdad me ha dejado gratamente sorprendido. Comparto plenamente tu discurso. Mira, son años de estatismo, de esa ideología perversa. Probemos un poco la libertad, no lo va a hacer nada mal. Quizás sean unas bonitas vacaciones. Y si aún así nace de nuevo el estatismo y simplemente no se puede poner en práctica, al menos vamos a tener la dicha de haber logrado un mundo más libre. Entonces, por eso me encanta tu forma de ser, tu lucha, y acá también estamos dando la batalla. Y sin nada más que agregar, vamos a dar el inicio de la ronda de preguntas. Agradecería a los que estén interesados en hacer consultas a nuestra expositora, puedan hacerlo levantando la mano a través del sistema de chat o de Zoom. ¿Quién dijo yo? Chicos, acuérdense, levantar la manito, preguntas, reflexiones, comentarios, con toda confianza. Bueno, ahí tenemos a una manito, Fernando, que pide la palabra, y luego Francisco también se apunta a hacer su intervención. Fernando, ya te di el paso, así que puedes hacer tu pregunta cuando tú quieras. Sí, hola, mira, disculpa, levanté la mano porque más que nada como para manifestar que quiero dar mi opinión, pero me gustaría que me dejaran para el final porque estoy en una prueba. Pero quiero decir algo respecto al tema, que sobre lo que tiene que ver con, por ejemplo, las manifestaciones artísticas y la victoria cultural, la supremacía cultural en la cual nosotros tenemos que ir ahora afrontando.
Y la comenté hoy día en el grupo y creo que es sumamente importante porque si bien la gente no va a entender solamente con cifras, igual hoy día hablaba con otros Instagram y otras páginas, porque básicamente la gente actualmente prima la emocionalidad. Entonces si a la gente tú le muestras algo que es empoderante, como estos afiches antiguos soviéticos o algo parecido, la gente va a apuntar a eso y va a ir atraída a eso. Son como si fuesen polillas, no son mentes tan complejas, o sea, son sumamente manejables, y yo creo que hay que utilizar la misma retórica y vamos a tener una victoria garantizada porque nos acompaña, la verdad está con nosotros, o sea, los ideales de la libertad y los datos, la evidencia, está todo de nuestra parte, así que eso creo que es muy importante, empezar a trabajar en eso. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu opinión. Concordamos Gracias. plenamente con eso, todo esto, porque en verdad esa es la forma de llegar a la emoción, al corazón de las personas. Vamos a seguir con Francisco. Francisco, ya está activado tu micrófono. Sí, ahí está. Primero agradecer la presentación a Mamela, muy buena presentación, muy buen contenido. Y realmente tenía una reflexión más que una pregunta, porque de hecho tenía una pregunta pero la perdí con todo lo que habló la Mamela, entonces dije ya bueno, vamos a hacer una reflexión nueva. Que, o sea, partiendo, encuentro súper bien lo que estáis haciendo porque a palabras de Kant, en su libro de Fundamentación por una metafísica de la costumbre, existe tanto el imperativo categórico como el imperativo hipotético. Entonces lo que tú estás haciendo es un imperativo categórico y hipotético totalmente, porque lo que trata en este libro es sobre cómo se llama la metafísica de las costumbres, que el imperativo categórico habla sobre que si tú quieres que el mundo actúe de una manera, tú tienes que actuar de esa manera. Ahí a palabras textuales dice cualquier proposición que declara una acción o una acción como necesaria. Y el hipotético es realizarla. Entonces tú lo que estás haciendo Kant te aplaudiría totalmente porque, como él dice en su obra solo según aquella máxima por lo cual quieres que el mundo obre. Entonces, si tú quieres que el mundo obre de manera liberal, tú tienes que actuar de manera liberal. Entonces ahí estaréis cumpliendo las dos reglas fundamentales de la metafísica de la costumbre a perfección. Y sobre varias cosas de que hablaste, como de octubre, del liberalismo, del feminismo, me gustaría hacer varias acotaciones que, por ejemplo, desde la caída del muro de Berlín, se puede ver una deconstrucción de la genealogía de la moral, como habla Nietzsche en su libro, cosa que muy predictiva que hizo Nietzsche, porque desde que se cayó el muro de Berlín, como se habla, hay un dicho que es sobre la Eneida de Virgilio que dice: la victoria la escriben los vencedores, pero la literatura la escriben los vencidos. Este libro trata sobre cómo los romanos cómo los troyanos perdieron con los griegos, y entonces se fueron a crear Italia, y en el paso del rumbo crearon toda una literatura de paso. Entonces se creó, y ahí Virgilio, un romano, dijo: venimos de un legado perdedor, por lo tanto nosotros no escribimos nuestra historia, la escribieron por nosotros, pero nosotros escribimos la literatura. Entonces me parece muy interesante cómo desde la caída del muro de Berlín, y también, por ejemplo, poniéndolo como en Chile caso, como de la Concertación o de mediados de la Concertación en adelante, la izquierda ha predominado en lo que es la cultura, como en la batalla cultural, cosa que, como tú también dijiste, es algo que se ha ido dejado de lado y que ahora explotó en octubre, con todo, bueno, además de todas las cosas, pero un detonante fue la batalla cultural. Y lo que habéis dicho sobre la igualdad, sobre que el estadismo ahondaba no me acuerdo muy bien las palabras textuales que dijiste, pero acá me gustaría hacer un énfasis muy importante, porque todo el mundo piensa que la igualdad es buena y la desigualdad es mala, y eso realmente no tiene ninguna fundamentación por detrás, porque al final, ¿quién es más justo? ¿Un mundo totalmente desigual pero sin pobreza, o un mundo totalmente igual pero sin un mundo totalmente desigual pero sin pobreza, o un mundo totalmente igual de pobre? Entonces al final uno llega y dice la desigualdad es mala, y uno llega alternamente y dice sí, la desigualdad es mala, pero al final si uno lo llega a indagar más a fondo, no tiene fundamentos. Por ejemplo, como Platón decía, en el mundo de la idea existen, por ejemplo, en el mundo de la idea las palabras existen en su esencia pura, y cuando llegan al mundo terrenal se corrompen. Entonces al final, por ejemplo, la palabra justicia viene de justo y de hacer justicia, y eso en el mundo de las ideas
es una praxis totalmente buena de esencia. En cambio, la desigualdad no viene de una esencia correcta, sino es un hecho de facto. Tú tienes, eso es un hecho, él no tiene, eso es un hecho, de facto es desigual, pero no viene de una esencia de maldad, no viene no viene de maldad pura. Entonces al final se ha tergiversado la palabra desigualdad con un imperativo de vicio que no llega a la palabra en sí. Entonces me parece muy interesante que hayáis comentado eso. Ahora sobre el feminismo, que no me quería enfocar mucho en el feminismo, pero, o sea, acotando algo que he dicho sobre la exacerbación del feminismo, había leído sobre un autor, no me acuerdo quién era, pero era que había dicho que el feminismo posmoderno rechaza tanto a la mujer que quiere poner como exponente femenino a un hombre. Y eso es real, y es eso, ya me acordé lo que te había dicho del símbolo femenino, que era el palo con el círculo de la belleza. Entonces me recordó mucho a ese autor, que lo estaba buscando y no lo encontré para poder leerlo un poco, lamentablemente. Por eso creo que quería indagar mucho en este tema, porque no lo logré encontrar. Me parece muy interesante como el feminismo que nace como con poner a la mujer como adelante, o sea, no adelante, no, de manera igual, como pone, porque estaba como en una situación desventajosa. Me parece muy interesante con el feminismo que nace con una idea de poner a la mujer de manera igual. Ahora se está bizarreando a exponer al hombre como lo femenino. Entonces está nuevamente dejando a la mujer de lado en el mismo feminismo. Entonces eso es algo también bastante interesante. Y otra cosa que he dicho, que era sobre la democracia, o sea, ahí había algo que yo estaba en contra de lo que te había dicho, no me acuerdo qué había dicho, pero yo no encuentro que la democracia sea el mejor sistema de gobierno que pueda llegar a existir, pero creo que es el mejor que existe actualmente, porque yo al menos considero que la democracia es la tiranía de la mayoría. Entonces al final lo que había dicho sobre prohibir un partido político, y ahí entraste como en un debate contigo misma de debería prohibirse el partido político, pero soy liberal, entonces quería prohibir ideas. Bueno, hay algo que lleva mucho, que bueno, hay una batalla ideológica con uno mismo que creo que un liberal jamás va a poder resolver, porque cómo permitir que la idea de que alguien te oprima es como, bueno, si laissez-faire sería como déjalo ir, déjalo ser, todo el mundo será por su ser. No me acuerdo si era muy bien esa serie francesa, pero interesante eso. Pero de todas maneras, creo que, no sé, por ejemplo, creo que al final el debate entre el liberalismo y el colectivismo es como decía Stephen Hicks, que al final todo llega a una pregunta. Al final, ¿quién es dueño de ti? ¿Quién es dueño del ser humano? ¿Tú eres dueño de ti mismo o tú perteneces al colectivo? Al final eso nos llega a un rincón de en quién confiamos. ¿Logramos confiar en ti, que tú te puedas desarrollar por ti mismo? ¿O no confiamos o no tenemos respeto? Porque al final yo creo que no confiar en la persona, no confiar en el ser humano, es faltarle el respeto. Faltar el respeto a ti y a todos los años de historia que hemos acarreado como civilización. Y sobre lo último, era que quería hacer una acotación que no se hace mucho hoy en día, que creo que tú habías hablado de eso, no me acuerdo, que era sobre las leyes de cuota, la ideología de género, que al final en la batalla cultural se puede ver una contradicción enorme en lo que es la ideología de género y en lo que es el racismo, porque hoy en día los movimientos de izquierda dicen no hay que ser racista, pero en cambio incluyen leyes de cuota indígenas. Entonces al final, si uno llega y dice ya, no hay que ser racista, y el punto más álgido de no ser racista es ni siquiera pensar ni siquiera llegar a ver el color de piel de otra persona, el color de ojo, el color de pelo, es ni siquiera darte cuenta de eso. Entonces al final cuando la izquierda dice no hay que ser racista, pongamos leyes de cuota, entonces uno llega a pensar, ¿cómo te llegas a fijar tanto en el color de piel de una persona que llegas a hacer una ley de cuota? Es que es contradictorio. Si tú dices no ser racista, eres el racista más grande de todos nosotros. Entonces igual con las leyes de género, es como dicen que la ideología de género dice no existen géneros binarios porque es una construcción social, y después imponen una ley de cuotas de género. Entonces, ¿cómo dices que no existen los géneros binarios y pones una ley de cuotas? ¿Cómo te llegas a fijar tanto en el sexo de las personas? Entonces al final son los mayores discriminadores de todos. Entonces ahí nos vamos en un ciclo contradictorio sin fin, porque el hecho de que exista una ley de cuotas es un racismo puro, y que existe una ley de cuotas de género es un sexismo total.
Sí, gracias por tus acotaciones y es precisamente lo que hablé de la guerra perpetua. No importa contra quién es la guerra, no importa quién venza en la guerra, lo que importa es que la guerra no termine. Y esto se llama interseccionalidad y es parte de lo que se denomina el neomarxismo. Y es justamente la lucha de clases aplicado a la raza, al sexo